En esta noche yo quiero hablar sobre el tema, y lo hemos predicado en otras oportunidades, pero quiero enfatizar y hablar sobre el tema calma en medio del caos. Diga al que está a su lado, calma en medio del caos. No lo dijo fuerte, calma en medio del caos. Algunas personas prosperan en el caos. ¿Sabe usted? Que algunas personas prosperan en el caos. Cuando más enredado está el asunto, más prosperan. Humanamente hablando. Y sienten que sus vidas son extremadamente emocionantes. Porque cuanto más ganan, más mienten. Y cuanto más engañan, más mienten. Entonces, sin embargo, vamos a ver en el concepto que vamos a abordar en esta noche y la temática que voy a compartir con ustedes, es que sin embargo hay hombres y mujeres que pertenecen a un reino totalmente diferente al reino de este mundo, y ellos prosperan en el orden y en la rendición delante de la presencia de Dios. Cuanto más rendidos estamos a Dios, más Dios está con nosotros. Y cuando amamos el orden, que es lo contrario al caos, más nuestra vida es bendecida y protegida de parte de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas, Jesús hablando a sus discípulos, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Leemos también el verso del mismo capítulo, el verso número 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, el Señor ora, intercede a favor de sus discípulos y por consiguiente intercede proféticamente a favor de la iglesia, que es la continuación de los discípulos. Mas están en el mundo, yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El otro verso que quiero leer es el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Cuando nosotros leemos específicamente el capítulo 16 y el capítulo 17 de Juan, podemos ver a Jesús ante el Padre intercediendo a favor de los que iban a continuar el legado de su iglesia. Y podemos observar que Dios promete a través de la oración intercesora de Jesús al Padre, promete que Él nos va a proteger. Necesitamos un nivel de protección tan fuerte y tan veraz y tan real que solamente Jesucristo lo puede otorgar y nadie más. Un nivel de protección en una manera especial. Y tenemos que entender que hemos sido redimidos, pero aún debemos ser protegidos. Porque todavía estamos en este mundo, en esta tierra. Hemos sido regenerados y transformados, pero también aún necesitamos ser protegidos. Decimos amén a esto. Somos puro de corazón, conforme la Biblia dice, y de manos limpias, pero aún debemos ser protegidos. Se nos dio vida y vida en abundancia y vida eterna de una especial manera, Jesús lo promete, y tenemos y nos dio vida, pero aún en medio de la promesa que tenemos vida, necesitamos ser protegidos.
Nuestro amor por Cristo es intenso, debería ser cada vez más intenso. Nuestra pasión por Él debería ser cada vez más intenso, y en medio de esa pasión, ese amor, esa entrega, necesitamos reconocer que necesitamos ser protegidos. Porque Él es la esperanza de gloria. Estamos cerca de los portales, prácticamente, o de las puertas, mejor dicho, de heredar lo que es la gloria eterna de Dios. Y mientras caminamos rumbo a esa dirección, necesitamos ser protegidos. Algunas personas les gustan la montaña rusa. A mí personalmente nunca me gustó. Ni me interesa. Porque tú no tienes firmeza de estabilidad y de consistencia. La gente se alegra y pega unos gritos desesperantes, ¿verdad que sí? Les gusta, pero se ponen algunas veces nerviosos y ya no pueden salir de allí. Les gustan las montañas rusas. La montaña rusa te enseña a subir y a bajar rápidamente. Sube rápidamente, baja rápidamente. Pero la vida cristiana no es así. La vida del cristiano, que puede entender que Dios puede traer calma en medio del caos, es cuando estamos solidificados, edificados sobre algo inamovible, que es la roca. Cristo es nuestra roca. No es nuestra montaña rusa, Cristo es nuestra roca eterna. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Y cuando nosotros podemos observar en medio de este mundo que estamos viviendo, y por qué razón cada vez se aumenta más el caos. Y decía recién una palabra Antonio cuando estaba pidiendo la ofrenda, diciendo una generación anterior, ahora otra generación. Sin embargo, yo creo que la mayoría, no todos, pero la mayoría de nosotros nacimos en una generación donde no había ni siquiera teléfono celular. ¿Cuántos decimos amén? La televisión era en blanco y negro, no era en color, ¿verdad? Entonces todos somos conscientes de que la generación actual es totalmente por completo diferente a la generación nuestra. En el aspecto de la situación que vive el mundo hoy. El mundo hoy vive bajo una condición de ciberseguridad, de una forma compleja a través de los mecanismos digitales y tecnológicos, a través de la inteligencia artificial. Pareciera que la vida se va a hacer más fácil, sin embargo se va complicando porque hay un intenso interés de una manipulación y control de los seres humanos. Quiere decir que aunque aparentemente la ciencia se ha desarrollado y aunque aparentemente el mundo está en un proceso de mucha tecnología y mucho avance, aún considerando realmente el tema de la computarización cuántica y la ciencia cuántica, que eso estremece a cualquier hombre o mujer que logra entender lo que hay detrás de todo eso, con todo y eso el mundo está cada vez en un caos más grande. Ni la ciberseguridad, ni el avance de la tecnología, ni la complejidad de toda la ciencia y el conocimiento habido por haber es capaz de establecer una base moral y una base de salud y de equidad en la familia, en los hogares, en los matrimonios y en los hijos. Todo parece estar de una forma invertida y el caos cada vez es preponderante en el mundo entero. Ahora, ¿cómo nosotros, iglesia, que vamos camino a la eternidad con una esperanza gloriosa de vida en el Señor, cómo podemos nosotros resistir los días que tenemos que enfrentar y que ya estamos enfrentando? El Señor está hablando aquí y nos está diciendo de una forma especial y nos utiliza la palabra aflicción. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé cómo dice la traducción viviente, cómo dice la palabra ese mismo texto, pero si lo leemos en la traducción viviente, ¿cómo diría? ¿Lo tiene alguno ahí? El mismo verso, el mismo texto bíblico que en lugar de la versión Reina Valera 60, lo podemos leer en la traducción viviente. ¿Cómo dice este texto bíblico? Luis.
aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Cambia, ¿verdad? Cambia un poco, pero el sentido original de la palabra es la misma. Ahora, es interesante que cuando nosotros vamos a estudiar profundamente la palabra aflicción, recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en el original griego. Cuando vamos a estudiar la palabra aflicción, que también equivale a tribulación, utiliza una palabra que en griego se pronunciaría tlipsis. Tlipsis, esa es la palabra correcta, que significa, en otra palabra, significa angustia y aflicción. Y la raíz de esta palabra significa una presión cada vez mayor. Entonces Jesús, cuando estaba hablando acerca de este capítulo 16, 17, estaba confrontando y estaba diciendo hacia dónde se encaminaba el mundo, pero cuál era la condición de sus hijos y cuál era la esperanza de su iglesia. Lo más probable es que Jesús estaba diciendo que los que le eran fiel a él iban a recibir o iban a sufrir persecución, y muchas veces no solamente es persecución, sino que también sería que seríamos confrontados por muchas molestias de vivir en un mundo tan acelerado, complejo y que rápidamente está cambiando. El que me diga a mí que en los últimos 4 años el mundo no ha cambiado es porque está en otro planeta. Sí, pero realmente el mundo en los últimos 4 años cambió radicalmente. Pareciera como que hemos entrado a una aceleración compleja donde mucha gente está siendo confrontada, y aún dentro del ambiente cristiano está habiendo mucho deterioro de lo que significa las bases y la solidez de la consistencia de la vida cristiana. Ahora, el apóstol Pablo lo expresó de esta manera, y miremos lo que el apóstol Pablo escribe en su segunda epístola a los Corintios, que nos está diciendo un texto maravillosamente claro, y nos dice en el capítulo 4 de segunda de Corintios, el verso 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Vaya leyendo conmigo despacio y entendiendo. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esa es la razón por la que inicié con el tema calma en medio del caos. Y Pablo lo esclarece de una forma muy real. Lo que el Señor está diciendo: están en el mundo, pero yo he vencido al mundo. Y ustedes tienen esperanza que si dependen de mí también van a vencer este mundo. Ahora, me gusta la forma como Pablo lo explica y cómo Pablo enfoca cuando está hablando acerca de la vida, de vivirla en la fe del Hijo de Dios, y una consistencia de un nivel de crecimiento de fe dependiendo no de nuestros valores, de nuestra fuerza, sino del Señor. Y dice: aunque estamos atribulados por ciertas cosas. Yo creo que cuando vemos tantas noticias y cuando vemos la condición como está el mundo, yo creo que de una u otra forma eso produce en nosotros cierta tribulación y cierto dolor, ¿sí o no? Por ver la condición de millones de seres humanos y de ver los jóvenes y de ver las familias cómo están siendo deterioradas y están siendo guiadas, impulsadas hacia un deterioro en su moralidad y en su relación con Dios. Y realmente, aunque estamos atribulados, aunque eso nos da pesar, aunque eso nos da dolor, pero dice: mas no angustiado, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos en apuro muchas veces, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no, ¿qué dice? Pero no destruidos.
Entonces, como yo decía al principio de esta palabra, de este mensaje, realmente, aunque somos personas que no crecimos como los jóvenes nuestros y los hijos nuestros y los nietos nuestros crecen en la tecnología, el internet, en las redes sociales, en la computación basada en la nube, sin embargo, hay una condición espiritual que está siendo deteriorada. Creo que el caos cada vez es mayor. La aflicción es cada vez mayor. Pero permita que ni el caos, ni la aflicción, ni la condición adversa nos pueda, como dice Pablo, no nos puede derribar. Porque nuestra esperanza no está aquí, sino está allá en la eternidad. Confiamos en aquel Señor que es y sigue siendo real. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Vivimos en un mundo que no somos parte de él. Porque realmente la Biblia dice que los que viven y aman profundamente el mundo pertenece por el momento, por un tiempo limitado, a Satanás. Y muchas veces Satanás, a través de sus demonios, utiliza mecanismos para hacernos tropezar. ¿Para qué? Para que caigamos derribados. Pero Pablo dice, ¿cómo dice? Mira acá, desamparados, pero no ¿qué? Derribados, mejor dicho, derribados, pero no destruidos. Así que esta es una palabra que tenemos que tomarla por la fe en nuestros corazones. Porque al punto de que el enemigo intenta sacar nuestra paz, shalom en el Señor, pero Dios ha querido, aleluya, enseñarnos a nosotros a través de su palabra que puede haber calma en la iglesia en medio de un mundo lleno de caos. Y es interesante lo que voy a aplicar ahora, porque en realidad nosotros estamos igual, similar a lo que vivieron los discípulos de acuerdo a la narración bíblica que vamos a leer ahora. En una condición, en una experiencia similar, estamos viviendo como iglesia en el ojo de la tormenta. O sea, en la misma tormenta. Por eso que la promesa del Señor es, estarás en el ojo de la tormenta, estás en la tormenta, pero recuerda, puedes tener calma en medio del ojo de la tormenta. No podemos aislarnos, no podemos escapar de aquí para allá del caos, porque el caos está en donde quiera. No es como antes, ¿se acuerdan ustedes? Las personas mayores, ¿se acuerdan cuando decían, bueno, si aquí la cosa está media asunto, vamos para tal lugar, y si allá está, vamos para tal lugar? Pero es que la tormenta está en todo el mundo. ¿Me están siguiendo? Y usted dirá, ¿a dónde va a terminar el pastor hoy? No podemos aislarnos, tenemos que enfrentar. Pero el asunto que podemos enfrentar, el caos, el desorden, la condición, es en la manera correcta como Dios nos enseña por su palabra. Él nos da las instrucciones, nosotros tenemos que obedecer. Esto no significa que ahora nos escondamos en medio de una montaña, o que nos encerremos en un lugar donde nadie nos pueda encontrar, o que nos alejemos lo más posible necesario de la situación que estamos siendo confrontados. Pero ese no es el propósito de Dios. No podemos huir, tenemos que enfrentar. Porque ese es el propósito de Dios por la cual nos tiene todavía como iglesia en la tierra. El Señor nos está diciendo, no quiero que huyas de la tormenta. Recuerda que yo estoy contigo en la tormenta para producir calma y paz. Él quiere que encontremos en medio del caos, de los sinsabores que rodean a nuestros vecinos, de los sinsabores que rodea el trabajo, de las situaciones de presión que rodea donde quiera que nos movamos. El Señor quiere que encontremos calma en medio de esa tormenta, porque el interés de Satanás es ahogarnos a todos y distraernos con esa situación. Y muchas veces estamos más enfocados
por el caos que enfrentamos, por la condición que estamos enfrentando, por la batalla que estamos enfrentando, por la presión que estamos enfrentando. Y es tal el argumento de Satanás que nos hace entretener en mirar siempre la tormenta y perdemos de vista que el Señor está sentado y está dentro de nuestra embarcación. ¿Sí o no? Tenemos que tener ese nivel de fe para saber y comprender claramente. El Evangelio de Marcos nos describe un evento que tipifica y que representa las circunstancias que le estoy mencionando. Circunstancias caóticas, difíciles. Para los discípulos era un caos que se había desarrollado en medio de la tormenta en el mar, porque ellos pensaban que podían en cualquier momento naufragar y morir todos. Surgió, dice la Biblia, surgió, diga conmigo, surgió una gran tormenta. Iglesia, ¿acaso no estamos enfrentando una gran tormenta en todos los sentidos de la vida? En la moralidad, en la falta de temor, en las condiciones adversas que nos rodea, en donde quiera que nos miramos, es una situación realmente desesperante para millones de seres humanos. Pero surgió una gran tormenta y un viento contrario, y las olas estaban entrando en la embarcación y estaban llenando de agua la embarcación, de modo que el bote ya se estaba llenando, o la embarcación se estaba llenando. Pero el Señor, mientras todo eso pasaba, ¿qué el Señor estaba haciendo en esta ocasión? Marcos 4, verso 37 al 40. ¿Qué estaba haciendo? Mientras todo eso estaba pasando, sus discípulos estaban tratando a ver cómo resolver. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dígame, ¿qué estaba haciendo el Señor? Exactamente, estaba durmiendo, estaba descansando. Y ellos lo despertaron porque ya no podían hacer nada. Es decir, esta es la forma como Dios nos va a enseñar y nos está enseñando. Cuando tú ya no sabes nada y cómo hacerlo, aleluya, es cuando tiene que acudir al que está contigo, Jesús. Porque es el único que puede intervenir. Parece que todo está perdido, parece que no hay solución por ningún lado. Lo has dado todo perdido, lo has tirado todo por la borda, pensando que al hacer más liviano tu viaje vas a evitar que la embarcación no sufra los estragos del viento ni de las olas encrespadas o del caos en que el mundo está siendo rodeado, y que nosotros estamos siendo testigos de esa condición. Entonces despertaron y dijeron: maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo? Ellos ya se dieron como muertos. Y dice el Señor que al ser despertado, despertó y reprendió al viento y le dijo al mar: paz. El Señor dijo: quédate quieto. Y el viento cesó y hubo una gran calma. Me gusta esto. ¿Hubo qué cosa? Una gran calma. De ahí es que viene la palabra que comencé a hablarle. Calma en medio del caos. El Señor reprendió lo que era contrario. La tormenta estaba generando en todo ese lugar y la embarcación estaba siendo azotada, pero dice, el Señor reprendió el viento y hubo una gran calma. Pero lo que me agrada y lo que me impacta es lo que el Señor les preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Mañana vamos a estar orando específicamente por 4 libertades que aquí quieren destruir y hacer desaparecer. Eliminar por completo, anular por completo. Una de esas libertades es la libertad de expresión. Hay 4, no las voy a nombrar todas. Pero una de esas libertades también es la libertad de el querer, el desear algo. No podrán querer, no podrán desear nada. Y otra es la libertad que se dice
que es contradictorio la libertad del miedo. ¿Usted cree que el miedo da libertad o trata opresivamente a la persona? Lo voy a explicar mañana. Pero entonces, ¿qué sucede? Ahora estos discípulos estaban con tanto miedo que ellos estaban a punto de, ya se veían ya a punto de perecer, ¿sí o no? Tal vez se le recordó, o el Señor le estaba recordando cuando Jesús le advirtió de que realmente Él volvería otra vez. Cuando luego pasó ese incidente, Él le recordó: no se recuerden de la tormenta, no se recuerden de que estaban en medio de la tormenta. Recuerden que yo desde el cielo los voy a estar protegiendo y también los voy a estar cuidando, y que regreso por ustedes. O sea, la advertencia que Dios nos está dando en estos días es la clave importantísima: cómo encontrar calma en medio del caos. Y Jesús dijo en Juan 16:33, lo dijo claramente, lo acabamos de leer, y el Señor dijo claramente que en mí tienen paz porque yo soy más fuerte que el caos. Yo soy más fuerte que el desorden que está desarrollándose en este mundo. Yo soy más fuerte que la tormenta que están viendo. Soy más fuerte. Soy más fuerte que todo eso, aunque el caos del mundo. Y nosotros debemos de entender lo que dice el libro. Mire este texto tremendo, este texto maravilloso en Filipenses. Es un texto que deberíamos nosotros de leerlo, y lo quiero leer con ustedes. En Filipenses capítulo 4, verso número 6, verso 4. Vamos a Filipenses, miren lo que dice Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo debemos de regocijarnos en el Señor? Siempre, aún en medio del caos, aún en medio de la tormenta, aún en medio del ojo de la tormenta. ¿Qué dice el Señor? Él nos llama a que nos tenemos que regocijar siempre. Y otra vez digo, es decir, le dijo y otra vez digo: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y el Señor añade a través del apóstol en este tema tan extraordinario, y dice: por nada estéis, volvamos a decirlo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, con acción de gracia. ¿Te das cuenta por qué lo que el Espíritu Santo nos está ordenando? No solo a nosotros como iglesia local, estoy hablando la iglesia a nivel y término general, en el mundo entero. El Señor nos está diciendo y nos está indicando que debemos de aumentar el nivel de oración en nuestra vida. En nuestra vida personal, nuestra vida corporal como iglesia, en nuestra vida congregacional, en nuestra relación con Dios, en nuestra familia. Debemos de aumentar el nivel de oración, porque con palabras y con esfuerzo no logramos hacer nada. El caos no se va por lo mucho que tú hables y por lo mucho que tú expliques. El caos solamente conoce un poder que supera al mismo caos, que es el poder de la grandeza de Cristo. Por eso que el Señor nos dice: el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la advertencia que el Señor nos está dando. Implica que las manos, la provisión y la sabiduría de Dios en cada adversidad, aleluya, va a ser manifestada. Téngalo por seguro. Porque si hay algo en la palabra del Señor que nos muestra, es que nunca Él nos ha dejado al desamparo ni al descubierto. Por eso que la promesa verdadera del Señor fue que Él no nos dejaría huérfanos. Él envió al Espíritu Santo, pero también nos dice claramente que Él estará con nosotros todos los días de nuestros días.
en esta tierra y por siempre jamás en la eternidad con Dios en los cielos. Entonces necesitamos comprender esto que nos dice Pablo al Filipense. Necesitamos entender que las manos de Dios, la provisión de Dios, la sabiduría de Dios en cada adversidad y en cada problema está disponible para ser manifestada en nuestra vida. Oh, ¿qué pasó ahora? Señor, me sorprende. No pensaba que esto iba a suceder así, y de repente Dios te da, aleluya, y te sorprende de una manera específica para que la gloria sea de Dios y no tuya. Él no nos va a quitar, escuche bien, y esto parece contradictorio, Él no nos va a quitar por el momento en medio del caos. Él nos encuentra y Él está con nosotros en medio de la tormenta y nos invita a dejar que Él trabaje en nosotros, o sea, Él mismo opere y manifieste su gloria. La ansiedad, el caos produce, y eso lo hemos predicado el año pasado, la ansiedad produce siempre, la ansiedad es un resultado producido y gestado por el caos. La gente tiene ansiedad porque no puede ser librado del caos. Ansiedad que en cualquier momento puede irse, ansiedad en que en cualquier momento las cosas pueden cambiar radicalmente. Ansiedad es producida por el caos. Y el caos y la ansiedad produce caos, y el caos produce temor. Temor no reverencial, temor de miedo, temor de inseguridad. Temor de que quiera ese temor de miedo, de inseguridad, rodearnos, cautivarnos, y que tengamos los recursos y que no tengamos los recursos necesarios para poder confrontar ni la ansiedad, ni el caos, ni menos el temor. Pero ¿sabe una cosa? La paz dice en los versos que hemos leído que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios viene del conocimiento que tengamos de Dios. Es allí que Él viene para ayudarnos. ¿Por qué necesitamos orar? ¿Por qué la oración no es una alternativa ni es una forma de elección? No, la oración debe ser un estilo de vida que adoptemos para nosotros confrontar, porque cuando estamos en paz es porque estamos en relación con Dios, y cuanto yo más conozco de Dios, estoy sabiendo que Él puede intervenir en mi vida en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier instante. La paz viene del conocimiento de que Dios está allí para ayudarnos, de que no nos deja solo. Y ese conocimiento en sí mismo, aleluya, en Dios mismo nos produce calma, una calma duradera, y nos activa y nos lleva al ser persona que mantengamos la calma. Eso nos va a llevar a una activación mediante la oración, experimentando a cada momento el cuidado de Dios a favor de nuestra vida. Esto es verdad. Mi pregunta es, ¿cuál es el beneficio de tomar una actitud de rendirnos por completo a Dios, y no a medias, sino por completo? Y nuestra respuesta sería: si tenemos una capacidad, un beneficio de rendirnos a Dios, ¿cuál es el beneficio de inclinarnos y rendiendo a Dios? Pues sencillamente está respondida la pregunta, que tendremos calma en medio del caos mientras otros perecen. O sea, mire esto y observe esto. Los discípulos no trataron de resolver los problemas que la tormenta estaba causando. Síganme. Los discípulos no trataron de resolver el problema de la tormenta que estaban causando. El único que podía hacer algo ahí era Jesús. Tú y yo tenemos que llegar a una conclusión, iglesia, aunque lo sabemos, pero algunas veces nos cuesta ponerlo en práctica. Tú y yo tenemos que saber que no es tu esfuerzo, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Jesús haga a través de ti cuando tú estás orando y buscando su rostro. Los discípulos no trataron de resolver los problemas
que la tormenta estaba causando porque se sintieron impotentes. No, no podemos hacer nada, vamos a perecer todo. Esa es la lógica humana cuando las cosas se resuelven a nuestra forma, a nuestro estilo, a nuestra manera. Déjame que ahora todo esto va a cambiar porque yo voy a resolverlo. Y lo empeoramos todo. Y lo desordenamos todo. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a rendirnos a Jesús y decir, Señor, nosotros no podemos, pero a través de la oración viene la calma, donde se va el viento contrario, donde desaparecen las olas encrespadas y donde nuestra fe se fortalece en Dios. No en los hombres, sino en Dios. Cuando nosotros hacemos la elección, hacemos una sabia elección, tenemos que, estamos diciendo y estamos dando una señal en el mundo espiritual. Mi pregunta es, ¿confiamos en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia capacidad para poder luego estar orgulloso y al final decir, Señor, ve, lo hice? No, tú y yo no hicimos nada, todo lo hizo Él. Nunca caigamos en el orgullo de que solamente yo puedo resolver la situación. Porque el orgullo no es parte de la vida cristiana. El orgullo nos traiciona, el orgullo nos ata, el orgullo nos impide correr libremente a Dios. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a entender que no somos nosotros, sino que Él es en nosotros, entonces estamos entendiendo. O vamos a buscar la calma en medio del caos para que Él pueda tener la gloria por lo que Él hizo por nosotros, y lo hará y lo seguirá haciendo por nosotros y nadie más, solamente Jesucristo. Yo quiero que te preguntes, o te pregunto a ti mejor dicho, ¿estás experimentando algún caos de algún tipo en tu propia vida? Quizás un caos en tu ánimo, porque el caos trae desánimo, desaliento, trae perplejidad, trae apatía, indiferencia, conformismo, estancamiento. ¿Estás experimentando algún tipo de caos en cualquier área, en cualquier manera? Solamente Cristo es nuestra paz. Solo tengo que ir a Él para entender que todo es quitado de medio cuando yo me atrevo a confiar en Él. No de palabras, sino de rendición. Estoy rendido por completo, Señor. Aquí estoy, tal como me encuentro. Es importante entender que si el caos me hace acudir a Dios, es porque Dios me promete que me va a dar calma y paz en medio de la tormenta. Por eso es muy importante que mañana hagamos un esfuerzo, los que podamos, los que pueden. Yo sé que quizá algunas excepciones a la regla, quizá no pueden venir por motivo de trabajo, pero todo el que pueda venir trate de hacer un esfuerzo. Y mañana vamos a estar compartiendo diferentes aspectos por los cuales vamos a estar orando ampliamente. Y vamos a sacar el tiempo máximo para orar y clamar al Señor. Pero en el nombre del Señor Jesucristo estemos dispuestos a entender lo que dice el apóstol Pablo cuando dijo esto: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Él no cambia, Él no se muda, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por esa razón, en nuestra confianza debemos ser estables, porque cuando somos estables, nuestra estabilidad tiene que ver no con subir a una montaña rusa, sino con afirmarnos en una roca firme, que siempre es igual, estable y permanente. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. He compartido esta breve palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mis labios. Te pedimos, Señor, que tú nos prepares para entender y discernir, Señor. Sabemos que el mundo está viviendo días como nunca antes, Señor. Días de situaciones difíciles que ningún hombre, ninguna mujer puede resolver. Días, Señor amado, en que solamente la gracia tuya es la que puede intervenir favorablemente. Señor, estamos rendidos por completo,
Por eso, Señor, permite que ese esfuerzo, Señor, no solamente nosotros, sino todos los intercesores alrededor de toda esta nación de Estados Unidos, intercesores en otras partes y países del mundo, todos unidos en oración y en clamor, hemos estado y estamos dispuestos a orar 24/7 en una comunión los unos con los otros, porque hemos entendido, Señor, que nuestra calma viene de ti y no de los hombres. Nadie puede producir paz, solamente tú eres Shalom, el Dios de la paz. Es la paz permanente, la paz perdurable. Por eso, Señor, que tú nos enseñaste que en medio del caos nuestros corazones no se turban. No puede haber, Señor, corazones llenos de turbación en medio de situaciones difíciles. Señor, tú le mostraste a sus discípulos que tú eres el único todopoderoso para, Señor amado, reprender lo que es contrario y hacer bonanza en medio del caos y de la tormenta. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a vivir en serenidad, en calma y en sosiego. Perdónanos las veces que posiblemente, Señor, perdemos o nos olvidamos de tantas palabras y de tantos textos que tú nos afianzas con una promesa de victoria en todo momento. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Confiad en mí que si yo he vencido, vosotros también venceréis. Y así como he orado a mi Padre, os voy a proteger en cada momento y en cada instante, porque están arraigados en mis manos y porque han aprendido y deben de aprender a depender de mí. Aprendamos a oír la voz del Espíritu y no la voz de hombres que nunca han conocido a Dios. Aprendamos a discernir la voz del Espíritu y no dejarnos guiar por el impulso natural y por la emoción del momento. Aprendamos a decirle al Señor que nuestra confianza está en Él totalmente, que no está aferrada en nada de este mundo, que este mundo es temporal y pasajero, superficial, Señor, y este mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de tu Padre, Dios amado, aleluya, aleluya, Señor amado, el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Danos entendimiento, danos luz. Señor, sana a los que están enfermos, opera milagros poderosos. Hemos estado orando y seguimos orando para que en estos días una unción de milagros sea incrementada como nunca antes. Unción de milagros creativos, unción de sanidades poderosas, unción de rompimientos de cadena y de opresión para que las vidas sean libres de todo tormento y de toda opresión diabólica. Padre, nos ponemos de acuerdo orando como iglesia en esta noche y enviamos desde aquí una palabra de salud, una palabra de milagro, una palabra de sanidad en la vida, Señor amado, de tu sierva Mercedes. Señor, extiende tu mano y desintegra por completo y desaparece toda afección en su cuerpo, y que la mano poderosa tuya sea extendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Sánale para tu gloria y honra, Señor, porque tú eres el Señor de milagros y para ti no hay nada imposible, porque tú nos has prometido que por las llagas de sufrimiento en tu propio cuerpo martirizado en la cruz hemos sido sanados. Enviamos la palabra de sanidad en la vida de Nelson, en la vida de Clarita, en la vida de todos aquellos que nos están escuchando, Señor, en diferentes lugares, Padre, que necesitan, Señor, un milagro. Enviamos esa palabra de sanidad. Quizás la tormenta que están pasando algunos es la desesperación de ver que su cuerpo se deteriora, o ver que su cuerpo está enfermo, o ver que su cuerpo está debilitado por diferentes situaciones en el nombre de Jesús. Pero en esta noche nos ponemos en común acuerdo como iglesia, orando los unos por los otros. Aún los que están aquí en la casa, que reciban sanidad y milagros en esta noche. Que toda enfermedad lo echamos fuera y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tú eres nuestro sanador por excelencia divina. Señor, danos actitudes correctas para saber orar los unos por los otros y poder levantar oración y clamor delante de tu presencia. Oramos, Señor amado, por aquella joven en Nicaragua, para que tú le sanes completamente y le restaures y operes un milagro de sanidad en esa joven en el nombre de Jesús.
Padre, glorifícate en ella y sánale para tu gloria y honra. Que toda enfermedad que le aqueja, toda enfermedad que le ha afectado todo su cuerpo, ella sea sanada, Señor. Para ti no hay nada que sea distante, nada que sea lejano. Ya sea que oremos por la gente en Nicaragua o que oremos por diferentes países del mundo, Señor, por Sudamérica, Centroamérica, aleluya, por Europa o por África o por cualquier lugar. Allí está tu mano para ser extendida, Señor. Ayúdanos a ver, aleluya, el poder tuyo obrando milagros y sanidades en estos tiempos de incertidumbre. Señor, necesitamos, porque la gente está atormentada por tantas enfermedades y tantos dolores y tantas situaciones difíciles. Pero Señor, ayúdanos como iglesia a levantar la voz, aleluya, de esperanza, la voz de respuesta, entender que tú eres el Señor Todopoderoso. Hay tantos hogares que están pasando por tormentas fuertes, matrimonios que están pasando por tormentas difíciles. Y algunas veces, Señor, como los discípulos intentaron en primer momento de querer resolver ellos la situación por su propia cuenta, cuando realmente fueron llevados a una convicción sólida y segura que no era la fuerza de ellos, ni siquiera eran las habilidades que tenían como pescadores, que iban a solucionar lo que estaban enfrentando. Solo dependían y solo era respuesta cuando clamaron a ti, Señor. ¿Por qué damos tantas vueltas de aquí para allá? La gente, aún en la iglesia, de un lugar a otro, de una manera o de otra manera de resolver la situación, cuando sencillamente esto está en rendirnos por completo y caer delante de tu presencia con nuestras rodillas, postrándonos delante de tu majestuosidad y de tu trono de gloria, y diciendo: Señor, solo tú eres el que puedes hacer esto. Yo he agotado todos mis recursos, he agotado todas mis capacidades, pero Señor, he entendido que he decidido rendirme por completo a ti. Señor, revela esta verdad a la iglesia. Revela esta verdad a la iglesia, porque algunas veces hablamos de tantas cosas, nos quejamos, nos lamentamos, y algunas veces hasta creen muchos que pueden echar la culpa a ti porque tú no obras. No, Señor. Lo que quieres es que actuemos como lo hizo Josafat cuando estaba enfrentando un ejército más grande que el ejército de Israel. Él dijo: Señor, no sé lo que hacer, y como no sé lo que hacer, ahora yo dependo de ti. Ya no soy rey, no es mi autoridad, no, Señor, ahora dependo de ti. Yo no sé lo que hacer, he recurrido a todas las cosas, pero no sé lo que hacer. A alguien Dios le está hablando en esta noche. No solamente aquí que está presente, sino quizás que me está escuchando a través de esta transmisión. Le has preguntado muchas veces y has querido hacerlo a tu manera y a tu forma, y el Señor te dice: ríndete por completo delante de mí. Lo que tú no puedes hacer en un tiempo, yo lo puedo hacer en un momento. Recuerda que solamente yo soy el que puedo producir calma en medio del caos que Satanás te ha llevado. Caos en todos los sentidos y maneras. Pero yo soy tu paz. Yo soy tu shalom. Yo soy tu Jiret. Yo soy tu Setkenun. Yo soy tu Rab. Yo soy Rafa. Oh Señor, ayúdanos, Señor, que si toda esta etapa de la cual estamos confrontando y enfrentando en los días venideros nos hace rendirnos a ti, alabado sea tu nombre por ello. Danos una unción tan poderosa que podamos entender lo que Pablo dijo: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Sí, Señor, ayúdanos a regocijarnos delante de ti. Cuando nosotros terminamos, tú comienzas.
Cuando nosotros decimos ya no se puede hacer nada, allí está tu diestra para ser extendida, porque nos rendimos a ti y acudimos a tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponte de pie. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Dale gracias al Señor. Medita en esta palabra, reflexiona en este mensaje. Sal de aquí pensando, Señor, Satanás me ha querido mantener en medio de un caos, en medio de conflictos y desavenencia, pero tú eres mi calma. Quiero que le digas al Señor, Señor, tú eres mi paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz en medio de la tormenta. Lo que yo no entiendo, lo voy a entender. Señor, perdóname si lo he querido hacer a mi manera. Dilo, habla con Dios. Háblalo, dilo. Señor, perdóname si lo he querido hacer a mi manera. Señor, perdóname si lo he querido hacer a mi forma, a mi estilo. El querer pensar que esto lo puedo resolver sin la ayuda de nadie y algunas veces sin buscar tu rostro. Pero estamos equivocados, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, en el silencio, en el descanso de la noche. Háblanos en el sueño, en voz audible, en revelación, en voz profética. De una forma o de otra, háblanos, Señor. Queremos seguir oyendo tu voz, la voz de tu Espíritu. Y prepáranos que mañana podamos estar aquí juntos, rindiéndonos y buscando tu rostro, en espíritu, en amor y en verdad. Yo te doy gracias por los méritos de Jesucristo. Prepáranos a cada uno para juntos alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias, lo pedimos, lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, nuestro Señor, el único que puede traer bonanza en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Salúdense en el amor de Jesucristo. Aleluya. Y mañana les esperamos en el ayuno.